Presidente, señor Sánchez, seguro que de sus centenares de asesores le habrán dicho algo que sabemos todos. España está cansada de su gobierno y España está cansada de usted. Usted y su gobierno generan problemas todas las semanas. Llevan ustedes 4 años y medio generando problemas. ¿Cómo no van a estar cansados los españoles de usted y de su gobierno? Ya no respetan ni las formas. Fíjese lo que han hecho los miembros de su gobierno en los últimos 7 días. La ministra de Hacienda le dice a Podemos que solo presenta propuestas para el relato y usted se calla. La titular de Defensa le dice a la titular de Derechos Sociales que sus declaraciones parten de la ignorancia y usted se calla. La ministra de Derechos Sociales le dice a usted, al presidente del gobierno, a la que le nombra teóricamente, de que usted en los momentos importantes le puede la presión. Y ayer mismo el ministro de Agricultura, que se reunió con el sector alimentario para no acordar nada, fue advertido por los responsables de Podemos de que se iba a reunir con saqueadores, especuladores y capitalistas despiadados. Pero no hace falta ir ayer, vayamos a hoy. Hace un par de horas, un teletipo, el portavoz del Congreso del Partido Socialista le dice a Podemos que deje de enredar. Y, por si acaso usted no lo ha escuchado, la vicepresidenta, que circunstancialmente tiene usted ahora a su lado, le ha dicho al ministro Planas, enmendándole hace unos minutos, que hay margen y que debe de bajar los márgenes de los alimentos por ley. Pues bien, todos sabemos el por qué usted se calla. ¿Por qué? Porque con suerte preside medio gobierno, pero el otro medio le gobierna usted. ¿Tiene más capacidad Podemos y los independentistas para cesarle usted que usted para cesar a sus ministros? Señoría, alguien debió de decirle que llegaría más fuerte a esta sesión de control, habiendo cesado a la cúpula del Ministerio de Transportes. Yo creo que también sus asesores le han aconsejado mal, porque llega a esta sesión de control acreditando su debilidad para no poder cesar a ningún alto cargo de Podemos. Por tanto, me gustaría, si le parece, que me conteste usted, si por unos trenes mal medidos cesan los altos cargos del Ministerio de Infraestructuras, aplicando la regla de 3, dado que usted es un doctor en económicas, ¿debería de dimitir los autores de la chapuza de la ley del solo sí es sí? Segunda pregunta. ¿Usted podría encargar nuevos trenes a las personas responsables de los que han encargado y no caben por los túneles? ¿Verdad que no? Les ha cesado. Pues bien, ¿es posible que usted le siga encargando leyes a las mismas ministras que han legislado y aprobado con su consentimiento la ley del solo sí es sí? ¿Verdad que eso sería una temeridad? Y tercera pregunta, señor Sánchez. ¿Usted se ha leído la ley trans? ¿La conoce? ¿La comparte de la A a la Z? Por supuesto, es la suya. ¿Conoce las consecuencias de esta ley? ¿Se fía de que no hayan tropezado 2 veces en la misma piedra? ¿O es consciente de que todo, pero ese es el peaje que usted tiene que pagar? A esto no me conteste, ya sé cuál es la respuesta. Pero, mire, llevamos 4 meses, donde se han excarcelado decenas de violadores y centenares de agresores sexuales. Le hemos propuesto esta mañana que esta misma semana iniciemos la reforma de la ley del solo sí es sí y usted ha dicho no. ¿Sabe por qué? Porque usted prefiere proteger la coalición que proteger a las mujeres españolas. Y lo que está claro, señoría, lo que pasa, además de que España está cansada de usted y España está cansada de su gobierno, lo que pasa es que ya está bien. Ya está bien que Pedro Sánchez proteja a Pedro Sánchez. Ya está bien que la señora Yolanda Díaz proteja el espacio de Yolanda Díaz. Ya está bien que Podemos proteja a Podemos. Ya es hora que alguien se preocupe de proteger a los españoles por encima de todo, señor Sánchez. Muchas gracias. Espero sus respuestas. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, nos quedó claro en la última intervención aquí en el Senado
cuán usted añoraba un gobierno modélico y cuánto usted se avergonzaba de un gobierno mediocre. Ahora nos ha puesto también una nueva condición, y es que debe haber un gobierno estable, un gobierno efectivo, efectivamente para proteger a la ciudadanía española ante las sucesivas crisis que durante esta legislatura hemos padecido. Pero creo que lo más sensato para, en fin, tener un debate lo más ordenado posible es también describir qué es un gobierno estable y un gobierno efectivo. Porque yo creo, señorías, que un gobierno estable pues es un gobierno que aprueba 3 presupuestos generales del Estado en tiempo y forma, y no un gobierno que aprueba un presupuesto y que posteriormente lo que hace es prorrogarlo a lo largo de los años. Creo que una estabilidad se garantiza pues aprobando 200 leyes con distintos grupos parlamentarios, también aquí presentes. Sí, tan importantes, señorías, tan importantes como la reforma laboral o la reforma de las pensiones, que ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. Y leyes, además, señorías, que hemos aprobado con otros muchos grupos parlamentarios aquí presentes. Ustedes, cuando estaban en el Gobierno, no aprobaban ninguna proposición de ley, ninguna iniciativa legislativa más allá de lo que pudiera representar su grupo parlamentario. Yo creo que la estabilidad también la garantiza pues un Gobierno que ha llegado a 15 acuerdos con los agentes sociales, que hemos celebrado 20 conferencias de presidentes en momentos muy difíciles y no 2 como ustedes hicieron durante sus pasadas legislaturas. O creo que también la estabilidad, no solamente en términos políticos, aritméticos, parlamentarios, pues se garantiza con las políticas que estamos poniendo en marcha, señorías. Creo que hoy, por ejemplo, el haber aprobado 2.520 millones de euros que va a beneficiar en becas a 1 millón de estudiantes, pues garantiza más la estabilidad, la certidumbre, el horizonte a nuestros jóvenes que lo que, por ejemplo, usted hizo como presidente de la Xunta de Galicia, que fue recortar la educación pública, cerrar más de 100 centros públicos educativos, recortar la plantilla de profesores o eliminar la gratuidad de los libros de texto. Creo que la estabilidad, señoría, pues la garantiza un Gobierno comprometido con el Sistema Nacional de Salud, que ha puesto 1.000 millones de euros para reforzar la atención primaria, que eliminamos los copagos farmacéuticos, que, en definitiva, señoría, hemos puesto 800 millones de euros, mejor dicho, para una inversión en equipamientos de alta tecnología que creo que redunda en beneficio tanto de los profesionales sanitarios como también de los pacientes, y no como usted hizo, que fue recortar la sanidad pública como presidente de la Xunta de Galicia, o abrir el primer hospital privado en la ciudad de Vigo cuando usted presidía esa región. En fin, señoría, lo que digo es que, en efecto, durante esta legislatura hemos tenido que gestionar distintas crisis, pero lo hicimos de manera muy distinta a la que ustedes hicieron con la crisis financiera, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido proteger, como usted bien indicaba. Lo que hacemos es defender a la mayoría social de este país, a la clase media, a la clase trabajadora de este país. Y en fin, pues sí, cometemos errores, nos empeñamos en resolver esos errores, señoría, como es el que usted ha mencionado de la ley del sí es sí. Ahora bien, ustedes en esto, señorías, como en otras muchas cosas, nunca fallan. Cada vez que han tenido ocasión de poder posicionarse en beneficio de la mayoría o en beneficio de una minoría de privilegiados, han hecho lo de siempre: beneficiar a la minoría elitista a la que ustedes siempre sirven cuando están en el Gobierno o cuando están en la oposición. Senador Núñez Feijóo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Le agradezco, se lo digo en serio, presidente, estas sesiones de control hacia mí. Son un entrenamiento interesante. No, se lo digo en serio. Pero se ven en la oposición, pero tranquilos. Cada cosa a su tiempo. Pero que el presidente del Gobierno me haga una sesión de control es algo sorprendente. En todo caso, señoría, le agradezco todas estas cosas para que la gente se entere de qué está dispuesto usted a responder a la oposición en las cámaras. Nada. Mire, ¿usted se cree que con la chequera se puede rescatar todo? ¿Usted se cree que va a comprar a la gente? ¿Usted se cree que va a comprar a la calle? Señor Sánchez, todo lo que usted está invirtiendo en becas lo está dejando a deber. Y usted es el presidente que va a dejar España con la mayor deuda pública de la historia de nuestro país, señoría. De verdad que usted puede presumir cerrando una biblioteca pública
y reunirse con unos militantes del PSOE para hoy poder decir en el Consejo de Ministros lo que acaba de decir en la Cámara? Mire, señor Sánchez, ¿de verdad que usted va a seguir presumiendo de subir el salario mínimo interprofesional? No, no. El salario mínimo lo suben las empresas. Usted se queda con un tercio, del salario mínimo en el Ministerio de Hacienda, señor Sánchez. Usted se queda con un tercio del salario mínimo y los trabajadores le pagan a usted un tercio de ese incremento del salario mínimo. Pero mire, señor Sánchez, le he hecho 3 preguntas sobre la ley trans. Y es revelador que usted no me ha querido contestar ninguna. ¿Usted realmente está de acuerdo con que cualquiera de nosotros, dentro de unos días, vayamos simplemente al registro civil y decidamos cambiarnos de sexo simplemente por una declaración de voluntad? ¿Está usted de acuerdo en esto, sí o no? Señoría, ¿usted está realmente de acuerdo en cómo su ley va a afectar a los criterios de paridad? ¿En cómo su ley va a afectar a las reservas de plazas de mujeres? ¿En cómo su ley va a afectar a los procedimientos de violencia machista? ¿En cómo su ley va a afectar al deporte femenino? ¿Usted está de acuerdo en cómo su ley va a afectar a los espacios de intimidad? ¿Usted está de acuerdo en que los menores, a partir de los 16 años, puedan decidir sin ningún criterio médico hormonarse? ¿Usted está de acuerdo en que los menores sin criterio médico puedan decidir una cirugía definitiva? ¿Usted está de acuerdo en romper la tradición del feminismo clásico de nuestro país? ¿Usted está de acuerdo en que la libertad de expresión dé lugar a una multa de la ministra de Podemos sin ni siquiera mediar autorización judicial para esa multa? ¿Usted está de acuerdo en todo esto o está pagando solo un peaje más, que es mantenerse unos meses de presidente del Gobierno de España? Pregúntese, porque los países pocos que han hecho una legislación de este tipo la están rectificando. Pregúntese, porque tuvo que presentar la dimisión a la primera ministra escocesa. Señoría. Pregúntese, señoría, si este error es incluso peor que el de la ley del solo sí es sí. Porque aquí no solamente afecta a mujeres, afecta a adolescentes, afecta a menores. Lleva usted 2 leyes. Termine ya, la ley señoría. del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en las vidas de los demás. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Un poco de silencio, señorías, por favor, si son tan amables. Gracias, señorías. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, nunca imaginé, señoría, que ustedes... Silencio, por favor. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor presidente. Nunca lo imaginé. De todas formas, simplemente para su información, señoría, por supuesto que el Gobierno de España tiene potestad de fijar el salario mínimo interprofesional. Con este Gobierno lo hemos subido durante todo este tiempo 344 euros al mes. Cuando ustedes estaban en el Gobierno se subió solamente 94 euros durante los 7 años al frente del Ejecutivo. En todo caso, usted ha puesto distintas condiciones. Puso la condición de ese Gobierno, en fin, en la sombra que usted tiene, con Rato, con Jaume Matas, con Zaplana y demás. También ha hablado de los gobiernos... Silencio, señorías, por favor. Permítanme ustedes explicarme. Silencio. Y ahora lo que nos ha quedado claro, señor Feijóo, es que no solamente quieren eso, quieren también estabilidad y también gobiernos bien avenidos, gobiernos donde efectivamente prime la concordia, en fin,
la confianza, ¿no? Y yo mirándole, señoría, pues evidentemente entiendo que usted, pues cuando se sienta en su escaño, lo que pida es cierto calor por parte de sus compañeros de escaño, como el que tiene, por ejemplo, a su lado, al señor Maroto, ¿no? Y que le diga cosas, señor Feijóo, como la siguiente: Alberto, siempre ganas cuando, además de con la cabeza, hablas con el corazón. Hoy lo has hecho, enhorabuena. En todo caso, señor Feijóo, le recomiendo una cosa: cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda. De todas formas, señoría, para silencio, por favor. Silencio. Para hablar. Señorías, un momento, señor presidente del Gobierno, un momento. Senador Tellado Filgueira, si es tan amable. Muchísimas gracias. Guarden silencio, señorías, por favor, para poder continuar con el debate, si son tan amables. ¿Sí? Para hablar de feminismo creo que hay que tener un cierto crédito feminista, señoría. Mire, ustedes votaron que no a la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada hace 13 años por un presidente socialista, por el presidente Zapatero. Ustedes recurrieron ante el Tribunal Constitucional esa ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahora reconocen que las mujeres tienen el derecho a abortar. Ustedes apostillan, no es un derecho fundamental, pero es un derecho legal. Efectivamente, es un derecho legal porque se aprobó por parte de una mayoría progresista en estas cámaras, en las Cortes Generales, e impulsada por un gobierno socialista. Por cierto, señoría, ¿recuerda usted qué decían ustedes al presidente Zapatero hace 13 años? Ustedes decían: Zapatero carnicero. Zapatero carnicero por aprobar esa ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hoy, 13 años después, reconocen que el presidente Zapatero lo que hacía era consagrar derechos a las mujeres. Por tanto, para hablar de feminismo, un poco de credibilidad feminista, señoría. Igual que con los transportes y con los vagones, porque además de hablar hay que invertir. Mire, en 7 años de gobiernos del Partido Popular, la cantidad licitada y adjudicada para trenes de cercanías o de media distancia fue, señoría, de 0 euros. En menos tiempo, en la mitad de tiempo, como presidente del Gobierno, señorías, hemos licitado 3.500 millones de euros para renovar el parque con 345 unidades. Señor Feijóo, yo no voy a gastar tanto tiempo como usted. Lo que sí diré es lo siguiente: este Gobierno defiende a la mayoría social de este país y ustedes defienden a los de siempre, a los de arriba. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.